Hola, bienvenidos. Nosotros somos Maracao. Este es el primer episodio de esta primera temporada tan increíble. Mi nombre es Ana. Yo soy psicóloga y actualmente me encuentro estudiando una maestría en la terapia cognitivo-conductual. Me presento porque van a estar escuchando muy comúnmente mi voz en los próximos episodios, entonces para que me reconozcan. ¿Qué onda, amigo? Yo soy Kevin Franco, soy licenciado en Sociología, ya egresado, ya me puedes decir licenciado. Actualmente me encuentro desempeñando funciones que no son de la carrera, pero fuera del trabajo sí las desempeño. Estoy actualmente cursando un curso, valga la redundancia, sobre arte contemporáneo del siglo XXI y también uno de aprendizajes cognitivos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Gutiérrez. Creo que siempre es complicado presentarse y más en días como hoy que vamos a hablar de identidad. Pero bueno, soy Sergio, soy de Guadalajara, tengo 25 años, soy fotógrafo, estudié publicidad y comunicación y recientemente Hospitality Management. Espero contribuir aquí desde el lado artístico, filosófico y, ¿por qué no?, hasta el lado marquetero también. Y bueno, hola, yo soy Osiris, tengo 22 años, soy del estado de Oaxaca, estoy cursando el octavo semestre en negocios internacionales, ya voy a acabar mi tesis y vámonos. Y todo lo que tenga que ver con emprendimiento social, comunidades, activismo ambiental y feminismo son mis temas. Así que, pues nada, bienvenidos y esperamos que esta temporada les vaya a gustar. Les vamos a contar quiénes somos nosotros, por qué estamos haciendo este proyecto. Nuestro nombre es Moracao, tiene un significado muy profundo para nosotros. Somos un grupo de amigos, no nos conocemos físicamente, pero virtualmente la pandemia nos dejó algo muy interesante, que es conocernos y empezar a hacer esto. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero al final del día lo que buscamos en esta primera temporada es justamente reconocernos, saber en dónde estamos y nos interesa muchísimo temas de salud mental. No nos queremos ir a los extremos, más bien queremos venir a cuestionar, como lo dijo Sergio, de este lado filosófico, psicológico, sociológico. Así que pues todos los temas que vamos a desarrollar esta primera temporada, esperamos les gusten, cuestionen con nosotros y sepamos hacia dónde ir colectivamente. Así que pues en serio les agradecemos que estén aquí. Volvemos a repetir, nos interesa mucho la salud mental, no extremos, sino cuestionarnos, porque está como muy romantizada la idea de terapia, sí, todo podemos con ellas, pero no. No siempre es bonito, no siempre es tan padre como nos los platican, porque es un encuentro muy fuerte contigo mismo, así que por eso es que todos estamos desde este lado cuestionando un poquito de qué estamos haciendo nosotros aquí. Así que como ustedes ya pudieron escuchar, ya se publicaron 3 cartas hablando justamente de identidad, nos las hicieron llegar a nosotros. Ana les va a platicar un poquito más cómo fue esa convocatoria, quiénes participaron y por qué no, y sí vamos a platicar de quiénes están detrás de esas cartas, porque al final del día no las escribimos nosotros, son personas que ayudaron a hacer colectivamente este proyecto. Así que pues Ana, vas. Bueno, pues más que nada, estas cartas fueron hechas por participantes. Abrimos la convocatoria por redes sociales, empezó a llegar gente, les empezó a interesar empezar a escribir sobre ciertos temas y pues el día de hoy vamos a tocar el tema de identidad. Entonces, una de las cartas se me hizo muy interesante porque dice, se cuestiona a esta persona de quién soy, quién eres tú, ¿no? Entonces esta persona empieza a describirse desde lo personal, desde lo profesional, desde sus dudas, sus ideas, desde la cultura en la que proviene y pues al último te termina preguntando a ti, ¿tú quién eres? Entonces vamos a intentar contestar esta pregunta a lo largo de este podcast para ver si aquí los que estamos platicando podamos contestar esa pregunta, ¿quiénes somos? Para invitarlos a ustedes de que también la contesten. Creo que es creo que es la pregunta primordial, ¿no? De la filosofía sobre el saber el quién soy o el parte de darle sentido a la vida, ¿no? Y de hecho, en la carta que estaba leyendo hace poquito, menciona a Julián Ballini, que decía, no soy más que una colección de partes de mi vida. Inmediatamente me vino a la mente Sartre con esta, digo que es muy reconocida, ¿no? Sartre, cuando dice que somos lo que hacemos con lo que los otros han hecho de nosotros. O sea, es algo súper confuso, no me voy a meter, como dijo Citlali, a temas muy densos, pero en sí, pues vuelvo a la pregunta
desde el inicio, ¿no? Quiénes somos o cómo nos conformamos, cuál es el sentido de esta vida. Y pues creo que pues, es una pregunta que desde Platón, desde Sócrates incluso, se está retomando y que es parte primordial del autorreconocimiento de la persona en sí y para sí. Creo que también es un grado de profundidad que llega a un punto, ¿no? Llega a un punto de la vida de que llegas y, a ver, ya hice tantas cosas de mi vida, pero ¿para qué hago tanto, no? Y creo que son dudas que a mí a los 26 años me aquejan, que digo, oye, ya hice demasiadas cosas, pero esto ¿para qué me va a servir, no? O sea, esto cómo conforma mi identidad dentro de lo social o dentro de lo individual también, ¿no? O sea, el quién soy para mí mismo, creo que es una pregunta demasiado, demasiado fuerte. Yo creo que la pregunta como tal de quién soy a primera instancia pudiera parecer básica o fácil de responder, pero ya una vez que lo analizas, no sé, la imagen que me viene con la pregunta es una persona mirándose al espejo, porque si me preguntan quién eres, pues yo diría, soy Sergio. Si lo sigues analizando y si te ves en el espejo dices, pues soy yo, pero no solo soy eso, y ya si en la parte del lenguaje, si dices, no, pues lo vas construyendo, soy Sergio, soy de Guadalajara, soy de México, pero eso es lo que eres, o sea, solamente es eso. Y lo que yo noté en las tres cartas es que todas ellas hablan de una historia. Yo creo que a fin de cuentas es un relato y creo que se pudiera resumir como el contexto de donde naciste y las historias que escuchaste y eso es lo que va a dar pie a que tú puedas, tú puedas crear tu propia historia. Es un trabajo en equipo, ¿no? A fin de cuentas. Fíjate que buen punto que mencionas eso, Sergio, sobre el tema de los espejos. Uf, es que me voy a poner un poco filosófico y, por ejemplo, Lacan, ¿no? Lacan menciona, eh, me parece, si crees, creo que es Lacan, este, me parece que es el triángulo simbólico, donde dice que aquello que no se, o sea, el momento de nombrarse deja de existir como tal para pasar a ser concepto, ¿no? Entonces, una maestra que tenía en la universidad, se llama María de la Luz Luevano, nos mencionaba precisamente este tema del amor, ¿no? O sea, ¿qué es el amor para ti? Puede significar algo, para mí es algo. Y creo que, no quiero terminar rápido la conversación, pero creo que a final de cuentas somos, somos una conceptualización, ¿no? Es una temporalidad, obviamente una conceptualización temporal que ha ido como a través de los años en un dinamismo de decir, bueno, ahora soy quien soy por el momento temporal en el que estoy viviendo, ¿no? También espacial, lo espacial y lo temporal creo que es parte fundamental y creo que esa conceptualización de lo que somos responde al espacio y tiempo en el que nos desarrollamos. Creo que es por algo de lo que Lacan recurre, digo, es lingüística, pero creo que por ahí va el asunto también que me rememora a este autor. Y también hay una frase, en temas de género, pero lo que no se nombra no existe. Entonces, al momento de nombrarnos, ¿realmente existimos? O sea, en sí, hay que ver tanto la forma como la sustancia, perdón, pero ¿en verdad existimos? Que ya no se vale. Creo que Sergio acaba de mencionar algo bien interesante. Es la manera en la que nos enseñan a saber cómo identificarnos. O sea, lo primero que nos enseñan en la escuela es justamente es como existes porque, bueno, ni siquiera te dicen existes, es como, pues tienes un nombre, o sea, cada vez que te preguntan quién eres, o sea, las personas te enseñan a formular quién eres desde chiquito. Es como, tienes un nombre, tienes una nacionalidad, eres de aquí, eres de allá, por lo tanto, existes, eres de ti, ¿no? Entonces creo que es un tema también muy interesante porque al final del día, creo que los que vivimos en México aún no tenemos un contexto en donde nos permitan cuestionar eso. O sea, más bien darnos como ese espacio, esas condiciones en donde nosotros nos permitamos cuestionar eso, no que alguien más nos diga cómo tenemos que cuestionarlo. Porque justamente viene como una frase que creo que va de la mano con lo que dijo Kevin, esta de la esencia precede, la existencia precede a la esencia y después de ahí el lenguaje precede a la esencia. O sea, no eres, sino más que lo que tú dices ser a través del lenguaje, porque solamente articulando eso puedes definir lo que tú eres, por lo tanto puedes existir.
Pero si no tuviéramos esa capacidad antes de, entonces no existíamos. O sea, solo existimos si lo nombramos. Creo que ya lo acaba de mencionar Kevin. Pero es un tema muy interesante porque justamente me acaba de recordar a Jodie Potter, que él también menciona justo eso en cuestión de géneros, porque es súper importante también mantener eso. O sea, si lo mencionas es para que exista. Por lo tanto, es súper importante también, ahorita que está lo de los pronombres, de que la identidad, de que esto y que el otro, que quién soy yo. O sea, creo que darle ese papel y ese rol a las personas que realmente quieren ser llamados por como son, porque necesitan como ese reconocimiento del otro, porque otra de las frases que recuerdo es como nos constituimos a través de la otredad, no es a través de mí mismo, o sea, necesito a la otra persona para que verifique que existo, sino de la manera individual yo no podría existir, necesito al otro. O sea, y lo acaban de mencionar súper bien, ¿no? Necesito que la otra persona valide lo que soy yo. Y creo que también ahí desarrollas muchísimos temas en temas de ya como trastornos psicológicos. Porque si la otra persona no te valida, tú no tienes la capacidad de definir lo que tú eres. Y como tú acabas de mencionar, Kevin, es por como temporalidad, justamente en los momentos que te construyes. Pero fuera de eso, ¿quién eres? Y estaba justamente leyendo hace un rato de esta parte de qué te constituye a ti. O sea, sobre lo que tú eres y lo que sabes que no eres. O sea, realmente entonces eres. O sea, es como, ¿exista o no exista? No sé, es un tema muy interesante. Fíjate, Citlali, que justamente desde la psicología tiene como su propia definición acerca del quién soy, pero desde la identidad personal, ¿no? Así que tal cual les voy a decir cuál es la definición de identidad personal. Es como se refiere al sentido que damos a nuestro propio ser, que es único, diferente, completamente diferente a los demás, pero sobre el continuo en el tiempo, ¿no? O sea, como que tiene continuidad a través del tiempo, conforme va creciendo la persona, sigue teniendo como esa identidad personal, pero se va transformando, ¿no? Entonces, desde la psicología lo vemos como tú eres una persona que tiene un carácter, que tiene ya un ser único, que el carácter tal cual no se transforma, o sea, se permanece, se puede cambiar por medio de conductas, la manera en la que tú reaccionas, la manera en la que tú haces ciertos hábitos, pero sigue siendo tú, ¿no? Es como desde la filosofía, ¿no? De que es desde la esencia o del alma que puede tener una persona, ¿no? Pero va a determinar quién eres tú a través de tus conductas, de lo que tú haces, en dónde creces, desde la cultura y sobre todo como desde tus creencias, ¿no? Entonces, sí es como más que nada construirnos, pero sabiendo que tú ya tienes ciertas bases que te podrían decir quién eres tú, pero si tú no sabes qué bases tienes, como podrían ser los valores que las personas o inclusive la familia te inculca, pues va a ser muy difícil poder contestar esa pregunta de quién soy, ¿no? Si no tienes como que esta estructura previa. ¿Qué opinan de esto? Ay, es que la pones en muy difícil porque, por ejemplo, ahí tengo dos autores y que se contradicen y se agarran a guamazos bien rico. Porque, por ejemplo, está Descartes, ¿no? Con el pienso, luego existo, hablando precisamente de existencia. Y luego te digo, llega Sartre con la existencia precede de la esencia y es como de, a ver, a ver, a ver. Entonces, en primera, ¿soy o no soy? ¿Sabes? O sea, porque para formar una identidad, pues tiene que haber como un objeto, que de hecho lo mencionaba Heidegger con el Dasein, que es el ser ahí, ¿no? El ser arrojado, pero ¿qué lo hace ser a ese ser? Por eso me encanta, creo que la filosofía, porque te da como unas bases que no llegan a nada por sí solas, pero tú las puedes llegar a una, pues no digo finalidad, sino como a bases para que alguien más posterior a ti las desarrolle. De hecho, hace poco estaba leyendo a Byung-Chul Han, recomendado, chavos, chavas. Su libro de No Cosas precisamente dice eso, ¿no? De que ya las cosas no son algo tangible, o sea, ya las cosas son no cosas precisamente. Entonces, por ejemplo, lo que decía Citlali de el patriotismo, ¿no? El que yo soy mexicano o yo soy hombre, o sea, ¿qué es lo que te hace ser hombre en sí? Creo que la identidad se, se revalora con el otro 100%. Entonces, ahí difiere un poquito con la definición de identidad que decía Sana, ahí con el punto de que alguien puede cambiar,
pero yo creo que alguien nos puede cambiar a nosotros nuestra propia identidad dentro de los, bueno, es que chavos, vamos a tener demasiados ahí ¿Quién puntos de sabe? vista. Es ¿Quién que vamos a sabe? Por tener muchos ejemplo, puntos, pum, ahí. sí, yo pienso o yo veo la identidad como algo flexible, pero no tan flexible, porque si es flexible en extremo, pues no tienes ningún piso, ninguna base, como decía Ana. Pero por otro lado, pues todo avanza. Es como, por ejemplo, si se meten ahorita a su perfil de Facebook del 2010, van a decir, ¿qué es esto? O sea, yo no soy esa persona. Y a fin de cuentas, físicamente está comprobado que el cuerpo renueva sus células cada 6, 7 años, algo así. Entonces, ¿por qué amarrarnos con una identidad, con la misma identidad toda la vida? O sea, ¿qué tan flexible creen que sería? Es que, por ejemplo, bueno, retomando a Gilberto Jiménez, o sea, también tendría que ver mucho la cultura, ¿no? O sea, vámonos en términos de género. Por ejemplo, el término de machismo va a resonar aquí, yo creo que mucho, para hacer conciencia. Pero creo que el término de machismo forma parte de una identidad. Yo concuerdo como dice Jiménez, hay una identidad social, son culturas, tradiciones, usos, todo eso, que como dices tú, Sergio, o sea, que nos podemos afianzar, ¿no? A esas culturas, decir, no, es que esto es lo bueno y esto tiene que prevalecer, la religión. Pero tiene que prevalecer, por ejemplo, en algunos valores, en la educación, en cómo te vas formando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes, por ejemplo, un papá que es machista, entonces, pues vas a decir, pues eso está bien, ¿no? Entonces, como forma parte de mi identidad el saber que el machismo está bien. Cuando no hay otro precisamente que llega y te dice, oye, carnal, es que eso está mal, fíjate, porque yo tengo otros datos, digámoslo de esta manera, ¿no? Yo tengo estos datos que te demuestran que estas cosas, pues no están chidas, ¿no? No está chido como el violentar en general. O sea, desde forma simbólica, estructural, económica, patrimonial, lo que quieras, pero cuando te llega alguien y te presenta estas métricas, estos datos, estas informaciones, ahí es cuando cambia tu punto de vista, que precisamente concuerdo con lo que dices, que esta identidad pasa a ser flexible, decir, caray, yo ya había nacido con esta forma de ver el mundo, ¿no? Esta forma Claro. de acercarme, ¿no? A una realidad. Cuando llega alguien y me dice, caray, pues esta identidad social no está chida. Entonces, creo que son esferas de identidades, que ahí también tendríamos que arrastrar la tarea a lo moral, decir que está bien, que está mal, que digo, ahí son puntos de vista muy relativos, pero creo que la identidad sí tiene cierta flexibilidad, pero sí te permite como el acercarte a decir, caray, o sea, como reflexionar, ¿no? Reflexionar en el punto de decir, esta es mi identidad conforme a la identidad social que se está viviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita vivimos Sí, afortunadamente un cambio en la era social en temas de género, cuando dices, caray, pues ya las mujeres se están exacto. revelando, ¿no? Qué chido. Eso iba a decir, hace rato dijiste una frase buenísima, lo que no se nombra no existe. Y en este ejemplo, hasta el hecho de nombrarlo como machismo o sea, ya es la importancia de la representación, porque si no lo nombras, no existe. Y es lo que da pie a que eventualmente la cultura se vuelva flexible y darnos cuenta que, pues tal vez hace 100, 50 años estaba bien visto, pero ya no. Sí, creo que parte fundamental, bueno, yo tengo mi sueño, ¿no? De hacer una maestría en lingüística, pero parte fundamental es precisamente el lenguaje, ¿no? Y me baso como en este precepto de lo que no se nombra no existe, con, por ejemplo, el decir, no sé, en cuestiones de género, vuelvo al punto, el ella, ¿no? O compañera, cuando hay mayoría de mujeres en un salón, dices, pues, ¿qué onda, no? O sea, aunque tú como hombre, yo en lo personal, llegaba alguien y me decía, ¿qué onda, compañeras? Y yo así como que, aguántame, carnal, pues yo también estoy aquí. Pero no, o sea, no había visto como los alcances del lenguaje cuando las mujeres vivieron, digamos, oprimidas por el lenguaje cierto tiempo, demasiado tiempo, cuando las mujeres no hacían nada, ¿no? Hasta que llegó el punto que digo, está chido,
decir, carnal, yo también existo, ¿no? Yo también formo parte de una identidad social, ¿por qué no me nombras? Entonces, yo creo que la lucha de género, bueno, pues sí, esta guerra de género, entre comillas, está bien dicho abordándola desde el lenguaje y desde sentirse identificado con el otro o la otra, o sea, o el otro también decirlo, ¿no? Entonces, creo que es parte fundamental empezar a nombrar las cosas también como son. O sea, no minimizar o no decir, ay, es que el niño chiquitito. No, pues es un niño y ya. O sea, darle una identidad de que, ¿sabes qué? Pues eres un niño, también tienes derechos, pero eres un niño. O sea, hay ciertas pautas o ciertas etapas donde vas a estar y no vas a estar. Entonces también el niño va a sentirse una identificación de decir, ah, caray, pues es una plática de adultos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues no me voy a inmiscuir tanto en esos temas. No sé qué piensen ustedes en ese tema. Hoy justamente antes de este episodio estaba leyendo un artículo con todo lo que estaban diciendo. Y desde la filosofía se divide como en diferentes partes, como lo nociológico, que es el saber consciente de que sí soy y de lo que no sé. Y la parte moral, justamente lo que están mencionando. La parte flexible, lo que mencionaba Ana, se me hizo muy interesante porque se divide de tres maneras. O sea, la parte de causa-acción, que sería lo flexible, la parte que sería como permanente, que es lo que decía Ana, yo creo, las bases de tenerte, y el sí mismo. Entonces, habla justo del sí mismo como la rectificación del otro a través de mí y viceversa. Y justamente yo pensé que ibas a mencionar hace un momento a Kundera, porque Kundera en el libro de la identidad hace un ejercicio interesante sobre hasta que la otra persona realmente sea yo su deseo, entonces puedo llegar a existir. O sea, lo acabaste de mencionar muy bien, ¿no? O sea, a través de si no se menciona, no existe. Y él lo aborda, pero desde una novela. Entonces, creo que Sergio ya también la leyó. Es un tema muy interesante porque te va desarrollando en diferentes etapas y en diferentes fases. Su libro se llama La identidad. Justamente a saber quién soy, pero en qué momento soy y cuándo fui, porque justamente lo permanente posiblemente se quede para constituir lo que soy yo, pero lo flexible nunca llegamos a ser conscientes de ello, ¿sabes? O sea, sé que estoy en constante cambio, pero al otro no le permito cambiar, pero yo sí, pero a la vez no me permito cambiar, porque no sé en qué momento lo estoy haciendo. ¿Me explico? ¿O lo dejé muy revuelto? O sea, como que te doy chance a ti, pero no me doy chance a mí, y al final del día, cuando tú piensas, no sé, en la secundaria, dices, ah, pues es que yo era así, sí, pero ahorita ya no soy así. Mis valores cambiaron, posiblemente. Pero hay algunas cosas que me siguen constituyendo como soy ahora. Porque alguien más, justo lo que mencionó Kevin, ya me dijo que eso estaba mal. A lo mejor yo sufrí bullying, la neta sí, pero también hice bullying. Pero al final, o sea, al final del día es justamente eso, ¿no? Como lo modifiqué, pero creo que esa parte la modifiqué por el otro, no tanto por mí. O sea, sí me hacía daño, pero yo no me daba cuenta hasta que las demás personas me guiaron hacia ello. No sé si me va a entender. No, o sea, creo que esa es la parte, ya tratándolo de abordar desde experiencias personales, la manera en la que posiblemente se podría desarrollar, porque al final del día yo no soy la niña que era en secundaria, ¿no? Ahora soy otra, pero las personas usualmente se quedan con la imagen de lo que fuiste sin permitirte cambiar ahora. Entonces, por ejemplo, desde ese día lo estábamos hablando con Ana, ¿hasta dónde es la limitación de creer que el otro puede cambiar? ¿Y hasta dónde se le puede permitir? O sea, de manera individual, ¿hasta dónde podemos permitir nosotros para que no nos dañe mentalmente el cambio que está haciendo la otra persona? Que es respetable, pero ¿hasta dónde se puede poner el límite? Y está muy loco si metemos el ejemplo de una relación de pareja, que tú crees que mientras más pasa el tiempo, mejor conoces a la persona, aunque la verdad es que ni siquiera te conoces a ti. Y cuando tú crees que conoces a la persona, esa persona que según tú conoces, o sea, ya es una persona completamente diferente que tampoco se conoce ella misma, entonces es un caos de entendimiento, pero yo considero que las relaciones exitosas son las que crecen o cambian o son flexibles juntos, ¿no? De que en el inicio era así, éramos así, y que tal 2, 5 años después, pues hay cambios, obviamente. Si tú puedes lidiar con esos cambios por ser mi pareja, pues venga, le damos. Hay veces que no, hay veces que hemos escuchado todos de que, ay, la amaba o lo amaba, era increíble y luego se volvió un monstruo. Y pues claro, la gente sí cambia. Es que ahí
híjole, se contradicen mucho las típicas frases de que no, una persona nunca cambia, y luego dicen, las personas siempre cambian y pues están en constante cambio. Es que, bueno, en lo de las relaciones, ahí yo voy de metiche, ¿no? Pero yo lo que considero es que usualmente en las relaciones nunca somos conscientes de lo que nos enamoramos. Nos enamoramos del ideal que le genera a la otra persona, porque, o sea, físicamente nos va a atraer, pero el ideal que yo le genero a la otra persona para mantener los deseos que yo tengo sobre la necesidad o la falta que tuve en la infancia o en la adolescencia, donde constituí mi identidad, es lo que voy a estar buscando de manera inconsciente. Entonces, si tú haces consciente el que estás creciendo con la persona, pero es que para que tú lo hagas consciente necesitas reflexionarlo con esa persona. O sea, ponerse desde el punto uno a decir, ¿sabes qué? Tú eras así, yo era así. Y justamente lo acabo de ver ayer yo llorando en una película, se llama Guerra de Novias. O sea, está muy, muy así, pero dije, bueno, la voy a ver porque me pareció. Dije, vamos a verla. Y justamente, una de las chavas se casa, pero crece con ese ideal de las mujeres de a lo único que aspiramos es justamente a nombrarnos, pero a través de la compañía del hombre. Entonces, ahí o sea, se ven un montón de temas para que tú abordes, de codependencia, de la existencia de solo soy mujer, si el hombre acredita que yo soy mujer, entonces es un tema también ahí, ahorita lo decimos para allá. Pero justamente al final, cuando se iba a casar como la otra amiga, se voltea y le dices como, pues es que tú te enamoraste de la idea de lo que fui, pero no de lo que soy ahora. Entonces, si tú te quedaste con esa idea, no nos podemos casar y no se casan y que lloro. Oye, y ahí me puse a llorar, así como, sí soy, ¿no? Yo soy bien chillona de por sí. Entonces, ahí me di cuenta de que, pues, o sea, vienen muchos problemas detrás de que nunca los hacemos conscientes, que creemos hacerlos a veces, pero al final del día también, el construirte con otra persona es todo un tema, porque si no están en la misma línea, sin tal vez no saber todas sus faltas, pero sí mínimo saber cuál es la falta más grande, o al menos eso es lo que yo creo, saber cuál es la falta más grande para que no lo reproduzcas, porque al final lo vas a buscar, ¿no? O sea, por ejemplo, tuviste un abandono cuando estabas chiquito. Eso te constituye a ti como persona. O sea, sí, pues, pero tú vas a estar buscando eso, no lo estás haciendo consciente, no estás trayendo al presente lo que tú vas a estar buscando en la otra persona. Pues yo creo que las relaciones son muy difíciles. Al menos yo considero que es muy difícil, ¿no? O sea, con el ejemplo que acaba de dar Sergio. La neta, para mí eso es muy difícil. Y hablando sobre historia, cultura, identidad, creo que las culturas cambian totalmente, pero esas me constituyen a mí, porque justamente el individuo busca estar y pertenecer a una tribu, a una comunidad, a una cultura, para reflejarse y para decir que yo sí formo parte de eso. Podremos decir que no, pero creo que vivir solos en un bosque, no sé para cuánto sería fácil. Necesitaría hacerse reconocimiento. No sé si vivir en soledad por siempre, para siempre, sería como la parte buena. Necesitaríamos para empezar a experimentar, para después poder decir, bueno, sí lo puedo hacer, ¿no? O sea, no sé, también me gusta ese tema. Pero bueno, no sé qué opinan. Fíjate que a mí me... Ay, perdón, Ana, no sé si ibas a hablar tú. Sí, pero si quieres tú. Échale, échale, échale. Bueno, solamente como para hablar un poquito, no me quiero extender tanto en las relaciones amorosas porque ese ya es otro episodio del podcast para que después vayan a escucharlo. Pero ya con lo que dice Citlali, generalmente a veces también suele pasar que nos perdemos con la otra persona. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo sucede esto? En las relaciones codependientes terminas cambiando ciertas cosas para poder satisfacer a tu pareja. Por ejemplo, un comportamiento muy sencillo, ¿no? Que tu pareja llega y te dice, oye, ¿sabes qué? No me gusta tu cabello así. Como que te me hacías más atractivo cuando lo tenías más corto la primera vez que te conocí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona es como, ok, para satisfacer a mi pareja me voy a cortar el cabello, ¿no? Pero la persona se sentía más cómoda con el cabello largo, ¿no? Como pequeñas cosas van empezando a cambiar para poder seguirle gustando a tu pareja y hay comportamientos que se van al extremo. Cuando tú terminas esa relación de pareja, suele surgir esta sensación de decir, híjoles, es que yo ya no sé quién soy, porque te perdiste en esa relación por todos esos pequeños comportamientos que tú cambiaste. Entonces, eso también pasa en una cultura. Las personas que se van a Estados Unidos generalmente tienen también como estos mismos comportamientos o esta pérdida de identidad porque se emergen a otra cultura que no tiene cultura. En Estados Unidos no hay una cultura definida, no hay nada. ¿Y qué pasa? Que para poder pertenecer a eso, tienes que terminar siendo un consumista, porque de eso se rige la cultura de Estados Unidos, es consumismo 100%, materialismo.
Entonces vas y empiezas a hacer lo mismo que están haciendo ellos. No sé, en el tema de la adolescencia y la drogadicción está muy fuerte en Estados Unidos, entonces vas y pruebas drogas a pesar de que eso no estaba en tus valores, otro ejemplo. Entonces tú te vas perdiendo tanto que terminas dejando de lado tus raíces. Y eso también pasa cuando tú sales de tu cultura, cuando tú sales de tu país, que eso podría pasar, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el tema de la identidad también se podría resumir con respecto a las experiencias que nosotros tenemos como seres humanos, y es sobre todo, resumiendo con lo que todos habían comentado hace ratito, que es la flexibilidad, pero mental, ¿no? Tú tienes que ser flexible mentalmente para ser consciente de lo que no te gusta y te gustaría cambiar, pero tienes que tener una base para poder partir de ahí y saber que eso no te gusta para poder cambiarlo, ¿no? Entonces, es como toda, este, pues una manera de ver la identidad, sobre todo. Pero ustedes, ¿qué opinan? De hecho, iba ligado al, qué bueno que hiciste la intervención, Ana. Precisamente se liga a lo que dice mi compañera Citlali y mi compañera Ana, al momento de decir el punto de la aceptación del otro a nuestra identidad. O sea, ¿cómo lo explico? Tengo la idea. Es decir, yo creo que quizá en el punto de la psicología lo podemos abordar también desde ese rollo, porque por ejemplo yo puedo decir, es que yo soy, no sé, yo soy un poeta. ¿Por qué? Porque ya escribí mi libro y lo publiqué en Madrid, etcétera. Vayan a leerlo, chavos. No, pero yo soy poeta, pero es como la aceptación del otro, ¿no? Decir, no, es que tú no eres poeta. Entonces, ¿qué conflicto me puede crear a mí el que yo me sienta poeta, pero la otra persona no me vea como poeta? Entonces, es como de un choque, creo que puede ser hasta incluso, pues fuerte, ¿no? No sé cómo lo veas tú, Ana, al momento de decir, es que yo soy, no sé, yo soy sociólogo. Y un maestro me dice, no, es que los sociólogos no hacen eso. Pero digo, es que ya cursé una carrera y tengo mi título y dice licenciado en sociología. Entonces, ¿por qué no soy sociólogo? No, es que los sociólogos no hacen eso. Entonces yo tengo mi identidad tan marcada, pero cuando el otro la rechaza, ¿qué onda, no? ¿Qué puede suceder ahí desde ese punto? No sé, ¿tú qué opines, Ana, desde ese rollo también? Ya, estaba silenciado mi micrófono. De hecho, hace ratito lo mencionaron, ¿no? Que desde la filosofía tú eres, pero con base al reconocimiento de la otra persona, ¿no? Entonces yo creo que este tema que estás abordando, Kevin, también cae dentro de los estereotipos que deberían de ser, no sé, por ejemplo, esta parte de si eres sociólogo o no eres sociólogo, ¿no? Hay como ciertas características que pueden determinar, entre comillas, qué debería de ser un sociólogo, cómo debería comportarse un sociólogo, y si es rechazado por otra persona, por la cultura misma, de que así no se deben de comportar los sociólogos, tú podrías entrar en este conflicto de que entonces, ¿cómo debo de comportarme para que sí me reconozcan como un sociólogo? ¿No? Eso pasa con todos los estereotipos que hay de belleza, de ser yo, no sé, un cantante, un famoso, cualquier profesión que hay, también está como que determinado por la sociedad ciertas características que tú tienes que cumplir para poder determinarte a ti mismo como una persona así. Y ahí es cuando entramos con este conflicto de que si eres o no eres, porque otra persona te tiene que reconocer o no reconocer para que tú seas. De hecho, le iba a preguntar a Ana sobre el tema de cómo ver la diferencia entre personalidad e identidad, que creo que también es Híjoles. una muy buena Justo, pregunta. justo tenía esa pregunta. Yo también creo que es normal que se confunda, ¿no? Sí, sí. Sí, completamente. Pues mira, partiendo desde la definición que ya les había dado previamente acerca de identidad, que es como tal cual un, bueno, no como constructo, pero es más que nada el sentido que nosotros le damos a nuestro propio ser. Ya es como único y diferente a todos los demás porque algo nos debe diferenciar de la otra persona, ¿no? Pero algo que no les había dicho hace ratito es que también la identidad es el guión mental que la persona se hace sobre sí mismo a raíz de sus vivencias y experiencias previas que va teniendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces tú podrías decir que te gusta algo porque previamente tú ya lo probaste, o no te gusta eso porque también previamente dijiste que no,
Entonces así vas como tú construyendo esa identidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la personalidad son características específicas de una persona que también vienen como determinadas desde el carácter y desde la manera en que tú te comportas, ¿no? Un ejemplo, si tú, persona que me estás oyendo, ustedes, llegaron en su etapa en la adolescencia en donde su personalidad era de ser emo, de que querían ser emo y pertenecer a ese grupo, pues se pusieron el copete, si es que son mujeres o si es que también son hombres, se pintaron la línea aquí abajita del ojo, había ciertas características para poder llegar a ser esa personalidad de ser emo, ¿no? Es lo mismo con una persona, que tú tienes ciertos rasgos para poder determinar que tú eres así o así, y con diferencia la identidad que tú eres como eres, pero no necesariamente te comportas de esa forma. No sé si me di a entender. Es lo que pasa también con lo que decían hace rato de las profesiones, ¿no? Que ya te metes como en el molde del sociólogo, del doctor, del fotógrafo, publicista, no sé. De hecho, cuando me estaba preparando para este episodio, encontré a alguien que decía que, de cierta forma, el proceso de construcción de identidad se abandona porque encuentras algo que te hace sentir a gusto y decides tal vez inconscientemente quedarte ahí y se convierte como hasta en una especie de performance que tienes que salir y hacerlo ante la sociedad. Porque escuchaste historias o viste a alguien donde te diste cuenta que es así como un doctor se debe de comportar y como ciertas personas se deben de comportar. Pero ahí entramos a otro tema. ¿Tu trabajo te da identidad? ¿Y qué pasa con la gente que no se siente identificado con lo que hacen? Ahí ya son temas, pues no sé, nos podríamos poner marxistas con el trabajo, la identidad, alienación y todo eso, ¿no? Sí, pues está esta premisa de para hacer hay que parecer, ¿no? Creo que tocaste un buen punto. Es que sí está denso, ¿no? Porque a veces nos identificamos como algo que no queremos identificarnos, ¿no? Como estos objetos simbólicos que nos atañen y es como de tú vas a hacer esto porque tienes que, así es la norma moral, ¿no? Es como de, ¿qué onda? Entonces creo que puede haber un choque súper canijo en el punto de identidad, precisamente, ¿no? De decir, es que yo no me identifico con tal forma o con tal concepto, pero ya tengo una identidad, ¿no? O puede ser también como el alter identidad, es decir, yo no me identifico con algo, pero ya al momento de no identificarme con algo, ya me están identificando como tal manera, ¿no? No sé cómo lo vean. Híjoles, es que eso sí es cierto. Creo que eso es más bien justamente el tema de hace ratito que tocaron acerca de cuestiones de género, es eso. O sea, si tú te identificas como mujer o te identificas como hombre, y si no me identifico como ni una ni otra, porque las características del hombre corporalmente puede que no las tenga porque soy mujer, anímicamente, o cómo se comporta un hombre no me gusta, tal vez, pero tampoco me gusta cómo se comporta una mujer porque tengo ese conflicto de que toda mi vida me han dicho que me tengo que comportar así, llegamos a ese conflicto, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? ¿Cómo debo de ser? ¿Con qué me identifico? Yo creo que actualmente nuestra sociedad está como tan, y creo que un autor sí lo hablaba, bueno, Sigmund Bauman, de la sociedad líquida, que tal cual la sociedad ahorita se desvanece. O sea, que cualquier cosa que digamos nosotros va a haber un choque porque todos van a estar en contra o no, y eso ya no lo puedes tocar como, no sé, como me acuerdo mucho que hace ratito había leído bueno, había visto un TikTok acerca de unos comediantes que se estaban quejando de cómo es que la comedia actualmente ya no la puedes hacer como antes, ¿no? ¿Por qué? Porque discriminaban de que la persona que era, que tenía raíces mayas, ¿no? Que ya no se pueden burlar de ellos porque pues, si no, ¿cómo van a hacer comedia? Entonces hubo otro comediante que él decía, oigan, pues qué triste que se estén haciéndose las víctimas estos comediantes de que ya no saben cómo hacer comedia si antiguamente lo que hacían era discriminar a las personas, ¿no? Entonces, esa parte de cómo es que tú
terminas haciendo algo porque así se dictaba hacer. Ahorita la sociedad, Sigmund Bauman dirían de que, ay, pues es que ya la sociedad es como tan frágil que tú no puedes decir nada, ¿no? Y los comediantes antiguos estaban en esa lucha, ¿no? Diciendo, es que ya no puedes decir nada porque si no todo el mundo se va a ofender y ya no puedes reírte de todas las personas, ¿no? Obviamente acá ya le dan como un significado mucho más diversificado, porque sí es cierto lo que dijo el comediante más joven acerca de cómo es que eso está mal, etcétera, que puede ser una comedia más inteligente, pero el punto es ese, ¿no? Que ahorita cualquier cosa que tú digas va a estar mal, entre comillas, pero la identidad en sí o estos estereotipos está tan diversificado que todos estamos tan confundidos que ni siquiera sabemos cómo identificarnos a nosotros mismos, ¿no? Más o menos por ahí va. De hecho, sabes que hay un concepto, lo retoma García Canclini, también buen autor, es mexicano. Bueno, creo que es de la UNAM. Y él precisamente menciona el concepto de cultura híbrida, ¿no? O sea, de cómo de tanta mezcolanza, de tantas culturas, hacemos una cultura híbrida para nosotros identificarnos en ese punto. Lo veo como el no encajo en todos los objetos simbólicos a los que me presenta la vida diaria o la cotidianidad o la realidad. Entonces yo me empiezo a crear mis propios objetos simbólicos a través de la cultura, ¿no? De, por ejemplo, no sé, me gusta el ranchero. O sea, ¿cuántas personas dicen, ay, no manches? Voy a poner ejemplos, no es por discriminar, pero por ejemplo, no sé, es que ¿cómo escuchas a Natanael Cano, no? ¿Por qué escuchas corridos tumbados? Es como de, bueno, pues eso representa a su acercamiento a la realidad, ¿no? O sea, se tiene como muchos estigmas de Mazatlán, es la banda, ¿no? Y el norte, es el hablar de carne asada, ¿no? Entonces es como de todo eso, o sea, por ejemplo, a mí, yo te puedo escuchar una cumbia, vas a escuchar una sonata, ¿no? De Chopin. Entonces, como y eso precisamente lo retoma García Canclini, que forma parte también de la identidad, ¿no? Es decir, de todo esto que me está presentando el mundo, hacer una mezcla y hacer pues sí, un collage de culturas y de al final de cuentas retomarlo, ¿no? Es decir, sabes que pues esto me gustó, ¿no? También esto me gustó, entonces, ¿por qué no mezclarlos, ¿no? ¿Sabes? Creo que también es parte importante y se me estaba olvidando, de hecho, a García Canclini retomarlo, pero creo que también es muy importante ver cómo estas alteridades a la identidad que se van presentando con ¿cómo se llama? El dinamismo, ¿no? De la vida misma. O sea, que si se te va presentando, pues obviamente todo es dinámico. Entonces, me pongo a Pero pensar mucho y dije, ay. ¿hasta dónde, no? Porque eso que dijiste fue básicamente liberalismo cultural. Creo que ese es el término, tal vez esté Pues puede equivocado, no caer sé. en relativismo también. Pero no sientes que mientras más te abres y mientras más conoces cosas nuevas, no sientes que a la vez menos perteneces en el lugar en el que estás, porque también puede jugar esa, esa contraparte, ¿no? Que yo creo que ahorita en este mundo globalizado, por ejemplo, ahorita teníamos el ejemplo de Estados Unidos, pues yo creo que justo es eso, pero ahí es donde creo que se tiene que abrazar la diversidad. Bueno, simplemente en México. México realmente es un país muy diverso y no sabemos, hay mucha gente que no le pasa ni por aquí y no saben toda la diversidad que hay en México. Uf, muy buena pregunta. Pero es que ahí nos iríamos, regresaríamos a la moralidad, ¿no? De decir, si está bien ser el liberal cultural, que ya suele ser, es como de, ¿está bien, está mal? O sea, porque yo, en lo personal, por ejemplo, hay pueblos originarios de que ya son muy pocos, muy escasos, de que ya nadie habla su idioma, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a prevalecer esa cultura? Si, por ejemplo, los mismos habitantes de ese pueblo originario dicen, no, sabes que pues es que no me gusta mi cultura, entonces me voy a ir a la cultura capitalina, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que ahí en ese punto sí es quizá malo. Ay, es que me estoy metiendo en camisa de once varas, pero creo que en ese punto es malo porque se están perdiendo como los valores de cierta cultura de un pueblo originario, ¿no? Entonces creo que ahí, da tema, da carnita para mascar, porque, o sea, ¿en qué punto puedes dejar perder una cultura por darle aval a otra cultura, ¿no? En la que te sientas identificado. Creo que ese es,
Ya me metí en camisa de 11 varas. Sí, sí, yo creo que en estos temas Citlali es la picuda, ¿no? Lo Sí, hemos la verdad, hablado. sí. Creo que sí me gustaría escuchar el punto de Citlali. Espera, ¿qué Está está en pasando? silencio. No, es que está pasando una moto y se iba a escuchar bien feo. Van a pensar que me estoy pedorreando o algo así. Yo, es una moto. No, es que justamente lo estoy escuchando y estoy anotando porque se me hace muy interesante ver. Yo soy activista, según. Pero justamente como en el camino del activismo ambiental que yo quería hacer, por ejemplo, cuando comencé a conocer y acercarme más hacia lo que yo era en comunidad, Oaxaca y su diversidad, 8 regiones y sus 520 y tantos municipios, y cada uno dividido y teniendo su propia organización, su propia cultura, su propio desarrollo, música, todo totalmente diferente, ¿no? Y justamente hoy lo hablaba con una extranjera y se me hizo muy interesante porque yo lo hago desde la moda, ¿no? Según modelo. Entonces, Estados Unidos tiene, bueno, la mayor parte de los extranjeros, y lo voy a armar en un como dibujito, no, no es cierto, pero desde el activismo se ve como la parte norte y la parte sur. La parte norte, quienes han colonizado históricamente, ¿no? Un grosso materialismo histórico, no es cierto, sí es bueno. Todo esto, las personas que han colonizado la parte sur, o sea, digamos, Estados Unidos, la perra América Latina, suena feo, pero así es. Todo lo determinan ellos. Europa, la perra, pues todos los que están al sur, ¿no? Al final de cuentas son quienes están desarrollados. Y justamente ahora que fueron los de la COP, decían como decolonizar justo la idea de lo que somos, pero amar lo que es también el sur. O sea, quitar como esa idea del que no somos, porque pertenecemos a ellos. Porque al final de cuentas seguimos creyendo que dependemos de ellos. Y sí, en cierta manera sí dependemos de ellos. Pero justamente Estados Unidos y todos los países que han sido colonizadores, digamos, no tienen identidad propia. Y hay un libro que se llama Las culturas y su dominio, algo así, que justamente habla sobre la colonización que hubo en América Latina. No recuerdo si ese era el nombre, luego no me acuerdo ni siquiera del nombre y del autor, pero justamente hablaba y abordaban eso, de ellos no tienen una cultura, por lo tanto es que llegan muchísimas personas aquí, como de los chakras, que voy a alinearme, de que yo no estoy en contra de, respeto todo lo que se da, pero al final de cuentas creo que pasa muchísimo. Ahorita hubo un tema en Oaxaca con Cesane, que es una marca de Estados Unidos, perdón, una marca francesa. Hay una cosa que se llama B Corp, ¿no? Hagan de cuenta que eso es una certificación para empresas sociales que sí hacen algo por alguien más, ¿no? O sea, como socialmente todo se hace económicamente justo. Todo lo que sale se hace justo. Se supone que la certificación de B Corp para empresas sociales es justamente eso, todo que sea justo. Pero lo que hacen muchas personas es venir a decir, digo, Oaxaca tiene muchísimos problemas ante tanta diversidad. Muchos vienen a Oaxaca a sentirse representados por Oaxaca, cuando ni siquiera conocen la tradición de Oaxaca. O sea, el que tú comprendas el cómo se hace un huipil de, no sé, del Istmo y un huipil que se hace en la Sierra Norte. O sea, para empezar, los diseños son totalmente diferentes. Casi siempre las marcas vienen aquí a robar la propia identidad de lo que es Oaxaca, su cultura, sus tradiciones. Es como deshumanizan a las personas haciéndolas un objeto de mercado. ¿A qué voy? A que pues usualmente vienen aquí, le toman fotos a los pueblos indígenas y todos es como de, ay, pues trátalos así, porque que se vea pobre, ¿no? Porque justamente viene la parte clasista que también que tiene México, ¿no? O sea, si eres güerito te trato mejor, si eres moreno o si eres prieto te trato mal. O sea, la parte de prietos, o sea, la parte más morena pegándole a negros, es como la parte más pobre, porque es como la idea que tenemos todos nosotros, ¿no? Entonces, Estados Unidos o las personas extranjeras que siempre vienen a Oaxaca justo a eso, a sentirse conectados con sus raíces. Y me da mucha risa porque hay muchas cosas que yo sigo desde justamente el activismo que se hace aquí en Oaxaca, porque todo es activismo, básicamente. Todo lo que ves en las paredes es justamente la representación de los sindicatos, de lo que luchan por ellos, porque ellos tienen una identidad propia como comunidad. Y hay muchos sindicatos que se pueden poner de acuerdo para ir en contra del gobierno. Creo que Oaxaca se distingue, o al menos los países del sur se distinguen justo por eso, ¿no? Como que, no sé, son rebeldes. Muchos de mis amigos que son del norte me dicen, es que Oaxaca siempre está en problemas. Y yo, o tal vez no es que se dejen de todo del gobierno. O sea, es también repensar la manera en la que nos han enseñado la cultura, ¿no? Y aquí justamente me pasaba, cuando comenzaba a modelar me decían, no, pues es que eres muy prieta.
Y yo, mierda, ¿no? O sea, siempre hay como ese problema de color de piel. No, es que eres muy flaca, o sea, casi anoréxica. Yo, no mames, te tengo que engordar, ¿no? Y justamente cuando vas con otra persona te dicen, no, pues es que estás engordando. Y tú así, no, me acaban de decir ayer que me iba anoréxica, ¿sabes? Y no, pues es que ahora te ves más güerita. Y es como de, ¿soy o no soy? Pero al final del día es encontrarte con algo que tú sientas que te hace ser. O sea, yo, es la manera en la que lo veo. Por ejemplo, poder prieto. Yo me siento identificada con todas las personas que han pasado como por esos mismos momentos. Yo digo que soy prieta y no me interesa si alguien más lo está utilizando, porque justamente el movimiento es eso, la resignificación de la palabra, porque el lenguaje sí importa, porque nos construimos a través del lenguaje. Entonces, el mencionarlo es decir, existo y ahora soy resistencia, ya no me ofende, sino yo soy parte de lo que tú eres en sociedad. O sea, porque vuelvo a decir, o sea, soy un conjunto de todo eso. Y por eso les digo, hay extranjeros que vienen aquí ahorita con muchas marcas oaxaqueñas y revenden las cosas porque es su propia identidad, porque son conectados con sus raíces, porque no sé, porque yo tenía un abuelo que vivió aquí, sí, pero al final nada más se vino a vivir aquí y se cruzó con una, no sé, con alguien de aquí de algún pueblo y al final nació su hija, pero pues es güera y aún así tiene como el acceso económico que no se compara nada el de Oaxaca al de, no sé, Francia, que es el donde usualmente se llevan más los güeyes. Entonces es como de que, güey, no, no es igual. Y el hecho de que tú protestes no es igual, porque ni siquiera comprendes la cultura, ni siquiera te adentras a la cultura. Muchos vienen y dicen, sí, la Guelaguetza. Yo ya aquí en modo activista, ¿no? Pero ni siquiera comprenden por qué se hizo la Guelaguetza. O sea, la Guelaguetza como tal, que es la unión de todos los pueblos, ha perdido su significado justo por esto. O sea, se hace ya para vender. Algunos bailes se cambian para vender. Pero al final, la parte económica no se lo dan al 100% a los pueblos. O sea, si se va a vender, se tendría que quedar para los pueblos. Por eso es que se hizo como esta idea de que el gobierno entra, dice y se lo queda al gobierno. Justamente pasó eso con Hierve el Agua aquí, ¿no? Nunca se le dio la parte primordial al pueblo. El pueblo es quien mantenía y no el Estado, no el gobierno, no nada de eso. Y jamás se le dio la retribución económica. Por lo tanto, ellos deciden cerrarlo porque es de su comunidad, pero al final, ¿quiénes quedan mal? Los de la comunidad, porque, es que son indios o indígenas y no entienden. Digo, escuché muchos comentarios de extranjeros así, ¿no? O de, pues al final estás aquí para servirme. Digo, a mí me ha pasado mucho cuando tengo que ir a modelar o algo así, ¿no? Es como, o ahora que estoy en una tienda ayudándoles, es como, pues sí, pero es que estás aquí y tú me tienes que servir. Y ya, chinga, ¿por qué le tengo que servir? ¿Sabes? O sea, sí estoy aquí, pero el punto es que respete esa cultura que yo tengo como yo respeto la suya. Que no sé cuál sea la suya, pero pues al final de cuentas tengo que respetarlo. No sé, también es un tema y cuando yo me meto a esto de temas de activismo como representación, figura, Estado, pues ya entro en muchos temas. Porque aquí el activismo ambiental no se llama activismo ambiental, se llama defensa de territorios. Y es algo que construyen en el sur y que es diferente al norte. O sea, también es un tema. Lo que yo hago no sería defensa de territorios, porque de cierta manera yo ya estoy, no sé, en la parte zona céntrica, ¿no? No de los pueblos. Por lo tanto, como no estoy ahí, se supone no puedo representarlo. Yo me perdí ahí justo cuando entré a activismo, porque decía, entonces, ¿qué hago? Activismo ambiental, defiendo a las mujeres a través de los derechos y la voz, o qué es lo que estoy haciendo, porque me voy a un lado y está mal, me voy a otro, está mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No resignificaba las palabras que tenía que ser propias de mí hasta que lo entendí y pues ahora sigo en el activismo, amigos. Y así que ya me callo, quieren hablar, aprendí. No, de hecho, se me vino la frase, creo que es muy importante, Jacques Derrida, en su postura de deconstrucción, ¿no? O sea, deconstrucción no solo vamos a hablar de género, sino precisamente de identidad, de deconstruirme bajo estos preceptos de educación, religión, no sé, primer contacto con la familia, segundo contacto con los amigos, etcétera. Yo creo que es muy importante el tener como ese autorreconocimiento de saber quién soy y precisamente empezar como este proceso de construcción, que chavos si dicen ya estoy deconstruido, no están deconstruidos, no es una meta, sino es pues todo un proceso, ¿no? De que no termina, precisamente porque por ese dinamismo que tenemos en la vida, no va a terminar, o sea, porque no nos terminamos de conocer al 100%, entonces mientras nos deconstruimos nos damos cuenta de otros preceptos que tenemos ya normalizados
que digo, es muy difícil desnormalizarse o empezar a la deconstrucción a nivel cultural, de género, de religión, de educación, de valores, todo esto. Hay que empezar a como deconstruir en sí qué somos, ¿no? Para lograr quizá acercarnos a lo que queremos ser verdaderamente o a lo que realmente somos, ¿no? No es una meta, es un estilo de vida. Ah. Se respeten el flow de deconstrucción. Hace rato lo que estaba comentando Citlali de Oaxaca, yo creo que es la diferencia entre apropiación cultural y apreciación cultural, que es una línea muy delgada, muy complicada. Pero yo creo que la clave está en que pues, no les importa ni su cultura ni su bienestar y solo quieren lucrar con ellos. Y sí, lo que dices del norte y sur, claro, completamente de acuerdo. Creo que hay muchas partes de México en donde tenemos este falso norte que nos dice hacia dónde deberíamos de ir, qué deberíamos de hacer, cómo nos deberíamos de ver. Y por otro lado, pues entiende, porque si ellos son dueños de la narrativa, pues, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? Muchos de nosotros fuimos educados por Disney y por Hollywood y con toda su propaganda americana que implica. ¿Sabes? Qué bueno que lo hacen notar. Yo hace poquito estaba viendo como un análisis geopolítico. No sé si en sus ciudades pase, yo creo que sí, casi 100%. 2 puntos. Las iglesias siempre están a un lado del Palacio Municipal, siempre o la mayoría de las veces. Y la segunda, que el norte es quizá la zona más rica, ¿no? De sus ciudades, o la zona con mayor plusvalía, o la que le inyecta más PIB al estado. Entonces, creo que es bueno que lo menciona esta Citlali, ¿no? También como el hacer notar la parte norte, que es como la que nos ha colonizado a nosotros como sur, digámoslo de esta manera, y que nos ha inyectado esta identidad, como menciona Sergio, como esta identidad yankee, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de decir como, no sé, tienes que ser de esta manera porque pues, yo soy el que las mueve, ¿no? El que pone las cartas sobre la mesa. Y pues nos la tragamos, ¿no? Precisamente en la normalización nos la tragamos de decir, sí es cierto, sí está chido. Lo que decía esta Ana, ¿no? A un inicio, de decir, es que es consumismo 100% Estados Unidos. Y sí, claro, 100% consumismo, lo dice Chomsky en Requiem for an American Dream, lo menciona y pues precisamente nos inyectan como esta parte del capitalismo de tienes que consumir, si no, no eres nadie. Entonces ya no lo empezamos a creer y forma parte de nuestra identidad y forma un estatus, ¿no? O sea, por ejemplo, en Apple, que es como de si no tienes un iPhone, pues no eres nadie, ¿no? Y hay como hace poco vi un video, creo que es como 98% de las personas que tienen Apple en Estados Unidos. ¿Y por qué lo hacen? Por un estatus nada más. Porque si se ve un mensajito verde, pues, es que como traes Android, guácala. O sea, te inyectan esta identidad de consumismo de que si no compras no eres nadie. Entonces también creo que la geopolítica entra ahí en ese punto de identidad también muy fuerte que hay que repensarse, o sea, precisamente hay que deconstruirse en ese punto transversal desde la economía y en todos los ejes. Creo que es muy importante el tomarlo en cuenta. Más que regenerarse, o sea, desde el lado en el que yo estoy, de construirse se dice regenerarse. O sea, el concepto que se tiene, o sea, darle una nueva manera de ver, porque ya está. O sea, de construirlo sería que yo pudiera quitarlo y volver a generar algo nuevo. ¿Me explico? El regenerarlo es algo que ya está, pero los vamos a tratar como de modificar. O sea, imagina una plantita. Yo con mi planta acá al lado. O sea, imagínate que vas a deconstruirla, es arrancarla de raíz. ¿Sabes? El regenerar es básicamente lo que se queda de la raíz, construirla y generarle un nuevo entorno. No sé si me voy a entender. Pues es que en sí ya tienes los preceptos, o sea, en el término de construcción ya tienes los preceptos que le vas a dar una nueva significación, ¿no? Por ejemplo, el término de masculinidades en temas de género. Ah, En masculinidades, tú ya tienes el concepto, es una masculinidad. Sí, pero también está la masculinidad violenta, entonces hay que saber diferenciarlas, pero está el concepto de masculinidad ya central. O sea, no es arrancarlo de raíz, sino, das cuenta, hacer una poda
y decir, a ver, aquí va la varita para arriba, entonces si se va de ladito, a ver, aguanta un poquito, le ponemos un palito, etcétera. Entonces creo que el término de construcción ahí ataca perfectamente porque ya están los conceptos, ya están los preceptos en los que nos basamos, pero tú vas moldeando y dando categorías a lo que te conforma. No sé si me di a entender. Sí, sí te entendí. Bueno, yo sí. Es como lo que pasó en Estados Unidos hace como 6 meses, un año, de este grupo de extrema derecha, no me acuerdo, algo de Boys, los Good Boys o los no sé qué Boys, no sé si se acuerdan, que era pues este grupo radical, ¿no? Y lo que pasó es que un colectivo de LGBT agarraron ese nombre, era algo de Boys, no estoy tan seguro, pero digamos los Good Boys, ¿no? Y la gente ya tenía como el estigma de, los Good Boys, estos blancos gigantes que pues sabemos, ¿no? Las prácticas que hacen y agarraron, hicieron tendencia y el hashtag, en lugar de ser cosas extremistas, pues era el mismo nombre lo pusieron en la comunidad LGBT, hicieron una marcha y todo, o sea, resignificaron justamente Proud Boys, se llamaban, ya me acordé, los Proud Boys, algo así, que era este grupo pues de seguidores de Trump y así. Sí, precisamente es el término, lo acabas de mencionar, Sergio, el resignificar, ¿no? Por ejemplo, punto. Creo que se utiliza mucho en la mercadotecnia. Que mencionas un concepto y luego es como una identidad simbólica. Pero, por ejemplo, si yo les digo paternidad, vas a decir, pues, ¿cuál paternidad, no? En una cultura mexicana, sino hay canciones de que ya te están hablando de una paternidad responsable, ya le están poniendo como la etiquetita de responsable, entonces ya al momento de decir paternidad, en un futuro quizá vas a decir, pues tiene una paternidad responsable, ¿no? Ya inconscientemente vas a decir, ya es una paternidad responsable, que obviamente se tiene que nombrar la palabra responsable, pero creo que sí es como resignificar el concepto que ya está, digamos, contaminado y darle esta nueva vía, ¿no? Decir, es que yo soy padre. Y es como decir, pero ¿eres padre del que se fue de su familia o eres padre del responsable? Y ya creo que conforme se va hablando de este tema, porque hay que hablar, chavos y chavas, hay que hablar de los temas, de las problemáticas, para que se visibilicen al momento que empezamos en este podcast, es hablar sobre los temas, ponerlos sobre la mesa y ahora sí que darles un nuevo significado o una nueva vía para precisamente identificarnos con esos conceptos que estamos resignificando. No sé si me da a entender, si no, déjenlo en los comentarios. Y todos, no te entendí. Yo voy a hacer la morra castrosa que decir, no te entendí, profe, repítalo. No. Estás ahí hateándome, ¿no? No, pero creo que lo acabas de mencionar bien. O sea, justamente lo que queremos hacer al final nosotros es esto, que esto se replique, que el diálogo permita que diferentes posturas, a pesar de que no lo creamos o no, se pongan en la mesa, para no pensar como igual que otra persona, sino simplemente tal vez poder empatizar con lo que la otra persona está como viviendo o creyendo, porque al final del día todos vivimos en circunstancias totalmente diferentes. ¿No? O sea, por ejemplo, Ana y Sergio sí son de Guadalajara, pero viven en opuestos. Se desarrolla totalmente diferente. Yo soy más del sur, o sea, yo soy de Oaxaca. Y Kevin es de Aguascalientes. Nuestras condiciones económicas, sociales, culturales, ideológicas son totalmente diferentes, pero justamente lo que queremos hacer aquí es eso, mantener el diálogo respetando las ideas de cada uno. Aquí, por ejemplo, hay algunas veces que, no sé, Sergio va a ser el que va a estar aquí de intenso, en opuesto, de que no, eso no puede ser, pero no es que Sergio crea eso, sino al final del día es poner el diálogo así, porque va a haber de todo. Y al final es justamente respetar eso que la otra persona está pensando, dialogando para crear algo ahí, ¿no? O sea, algo en donde posiblemente sintamos que pertenezcamos. No sé si me doy a entender. Pero pues, no sé, es que yo nunca sé nada. Yo solo sé que no sé nada. No es cierto. Creo que Sergio quería. Dale, Ana, dale, y vas a decir algo, ¿no? También. No, mejor tú termina y ya después yo doy como un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta este momento. Ok. Sí, esto que acaba de decir Citlali, yo creo que pues es el rol del arte en la sociedad, lo que traspasa ideologías y traspasa todo. Y yo creo que ahorita tenemos las herramientas para construir nuestra identidad, personalidad. Pero yo creo que el sistema en sí no le interesa que construyamos una identidad para estar bien con nosotros.
creo que solo les interesa, otra vez, volviendo a las identidades consumistas, les interesa que tengamos una identidad para que seamos productivos y para que seamos más consumistas, porque, por ejemplo, para Mark Zuckerberg, mientras más definido estés, va a ser mucho mejor para ellos, ya con toda la segmentación y publicidad y todo, pues ya, o sea, creo que para ellos funciona mejor el segmentarte en todo. Bueno, como retomando algunas ideas que acaban de decir todos, para que no estén tan perdidos los que hasta este momento nos están escuchando. Ya sé que nos estamos alargando demasiado, pero es que este tema ha sido tan complejo para poder describir qué es la identidad, que toda la vida vas a intentar descubrir esto. Entonces, prácticamente lo que hemos dicho hasta este momento es que la identidad es tanto un constructo mental como personal de cada individuo, ¿no? Entonces, una frase que me gustó mucho que Citlali dijo mientras estaba explicando acerca de todo este tema de Oaxaca y cómo se ha que el gobierno se está interponiendo entre esta cultura que ya está en este estado, es la frase siguiente, que se las voy a leer porque la anoté, es encontrarte con algo que te hace ser. A mí me encantó esta frase porque tiene mucho que ver con lo que han dicho tanto Kevin como Sergio, que es justamente encontrar con algo que tú puedes sentirte cómodo, cómoda con eso, te identificas con eso y ya lo haces tuyo para poder ser tú, ¿no? Entonces, acerca de los estereotipos, que más o menos platiqué hace ratito, el cómo es que un estereotipo es algo completamente rígido, estigmatizado de que solamente así tiene que ser, que la sociedad misma nos ha orillado a seguir ciertos estereotipos, tanto de belleza como de cómo tienes que comportarte tú, dependiendo de las profesiones en las que tú seas, como Sergio hace ratito también comentó, acerca de cómo es que tu personalidad la puedes basar a raíz de la profesión que tú ejerces. Esto se me hace súper interesante porque no necesariamente eres tu profesión, es parte de ti, te identificas acerca de eso, pero así como tú puedes ser tu profesión, también eres a raíz de tus hobbies, eres a raíz de las personas que te rodean, eres a raíz de lo que te gusta, lo que no te gusta, eres a raíz de tu pareja, de tus amigos, de tu familia, eres muchas cosas y no solamente eres sola una cosa. Aunque a veces pensemos que solamente podemos ser una sola persona o que solo tenemos que tener estas características, somos muchas cosas, ¿no? Entonces yo me quedo con eso, acerca de la entidad, de encontrarte con algo que te hace ser, algo que te guste, algo que lo disfrutes para poder ser tú, identificarte con eso. Pues yo también creo que comulgo con parte de lo que dice Ana, ¿no? O sea, no somos como solamente carne, pestañas, células muertas, vello, sino me gusta mucho una frase de que dice somos polvo de estrellas, ¿no? De que podemos llegar tan lejos y brillar tanto, que la neta, yo los invitaría, insisto un poco en hacer un proceso de autorreconocimiento para validarse sin necesidad de que otro u otra persona te valide. Entonces, anímense, chavos, chavos y chavas, vayan a terapia, la neta está chido, no es solamente para gente loca, la neta está muy chido, y creo que se ayuda mucho a uno mismo, ¿no? Es como si estás haciendo un trabajo, pues dices, chin, me hace falta tal cosa, pues vas a hacerlo. Creo que parte de la terapia te ayuda mucho a esto, ¿no? Como a encontrar estas herramientas que te hacen como perfeccionar y agarrar el hilo de tu destino. O si no tienes un destino, empezarlo a forjar, ¿no? Desde donde se está. Entonces, vuelvo al punto, chavos y chavas, no tengan miedo como de afrontar este paso a encontrarse consigo mismos. Entonces, empiecen esa labor de construcción. La neta está muy chido. No les voy a decir que es fácil, es muy doloroso, porque pues juegas con estos preceptos, ¿no? De que ya tenías establecidos, pero al momento de que ya los logras como resignificar, dices, ah, no manches, la neta, estaba como medio perdido en ese rollo. Me quedo con estas hermosas
pues yo creo que reflexiones que hicimos el día de hoy, partiendo desde cartas de compañeras y compañeros que nos colaboraron en esta ocasión sobre el tema de identidad. Agradecido siempre con las personas que nos escuchan. Entonces, sí, yo los invito a que asistan a terapia, o que si no, empiecen desde ustedes mismos. Si no quieren ir a terapia, si les da miedo, es válido, pero sí los invitaría como a ir a terapia, pero traten empezando a autorreflexionar sobre las acciones que se hace uno como persona hacia los demás y cómo tolerar las otras acciones que se hacen hacia su persona. También es muy importante. Entonces yo me quedo con eso, chavos y chavas. Yo me quedaría con la parte de flexibilidad. Tal vez no todos comulguen con eso, pero yo me iría con eso, con tratar de ser flexibles y más que nada conscientes, lo cual implica cuestionarse y pues en todo eso la terapia, como sabemos, ayuda mucho. Con identidad, pues hay que tener presente que son historias. No se podría contar una historia sin principio ni fin, y nosotros no sabemos ni nuestro principio ni nuestro fin. Rellenamos esos huecos con historias de alguien más, que tal vez en esas historias de terceros es donde está la mielecita que a veces no nos damos cuenta, que a fin de cuentas es lo que forja nuestra identidad. Se ponen a llorar. No, es cierto. A ver, aquí a boca tendida, ¿no? ¿Yo con qué me iría? Yo tengo siempre muchas cosas que decir. Pero una de las principales es que justamente como lo mencionó Kevin ahorita sobre la terapia, me tengo anotado aquí que lo iba a mencionar, pero pues ya lo menciono hasta acá al final, sobre el precepto de Delfos, el conócete a ti mismo, que lo desarrolla más adelante otro filósofo, pero justamente es no conocerte a ti mismo por tu propia, como por tu propia decisión de hacerlo, sí por tu propia decisión, más no con tus propias, con tu propio conocimiento, o sea, que te definas a ti, sino más bien ayudándote de otro, que es básicamente justo lo que hace este precepto, ¿no? De decir, conoce a ti mismo, sí, pero con la ayuda de alguien más, conociendo tus propias limitaciones, para hacerle frente a, para que te des cuenta que al final del día tú eres mortal, no eres un dios. O sea, eres alguien que está aquí con base a su temporalidad de existencia, pero eres también porque el otro te reconoce. Y justo lo que decía Sergio. Y como juntando todo lo que dijeron, o sea, no soy más que mis circunstancias, también como lo decía Ortega y Gasset. Yo soy, pero con mis circunstancias. Yo soy con mis momentos. Y como diría otro filósofo, ¿cómo decía? Como yo soy los momentos que decido, porque lo que me constituye a mí posiblemente no te va a constituir a ti. Pero al final del día es la recreación que yo haga con esas cosas que son identidad para mí. Entonces, yo sí voy a decir la frase, Sergio, de yo soy tú porque pues al final eres mi reflejo, ¿no? O sea, yo sí soy tú, así como posiblemente yo soy tú, porque al final del día nos constituimos mutuamente. Así que, pues creo que es la invitación porque, como dijo Kevin, no todos tenemos primero la fortaleza y decisión, porque tenemos un contexto detrás de que muchas veces no nos puede ayudar a dar ese paso. Pero si lo quieren hacer, aquí estamos nosotros, justamente armando una comunidad o una tribu en donde te identifiques como algo, no como mercancía, sino justamente el apoyo hacia un camino que posiblemente tampoco nosotros tuvimos, pero que lo estamos formando hacia tenerlo. O sea, decidir qué cosas sí tener para nosotros y qué cosas deshacernos, pero que estemos conscientes de que no lo somos ni que no lo sabemos. Así que yo creo que me iría con eso y con el último que sería una frase que escribí. Tener sentido implica hallarse en una red de relaciones de las que se es parte. El es como un sí mismo, de lo que yo soy, pero a través de ti. Y pues agradecemos el que hoy hayan estado, que compartan esto, bien neuropitero. Por favor, compartan. Los queremos mucho. Si quieren Sí, tener también que compartan, Es- digo, que hagan sus comentarios también. sí, sus comentarios, es súper. Este fue el primer capítulo. Comenten qué les pareció, compártanlo con sus amigos, apoyen este proyecto. Por favor, síguenos en todos lados. Seguramente la información va a estar aquí abajo. Pues bueno, gracias si llegaron hasta acá. Muchas gracias, gracias a ustedes. Estuvo chido, creo que estuvo chido, ¿no? Sí, estuvo Sí, bien. la neta sí.
Esperamos que también se aperture el diálogo entre todos ustedes dentro de los comentarios. Así como se hizo aquí de manera respetuosa, que también ustedes lo hagan. Sé que estamos muy casados con tener como ideologías así súper arraigadas y defendiéndolas, pero creo que más de que la idea es saber por qué lo estamos pensando, por qué lo estamos sintiendo y por qué lo estamos haciendo para que nosotros al final seamos como individuos. Entonces, pues los queremos mucho, sí, comenten, compartan, generen un diálogo. Si se quieren unir a la comunidad, pues simplemente mándenos un mensaje en Instagram, en Facebook y les mandamos el link de la comunidad para que se junten con nosotros. De hecho, me gustaría cerrar con la frase que les había dicho de este Sartre, que dice, completa, dice, nosotros no somos terrones de arcilla. Lo importante no es lo que se hace de nosotros, sino lo que hacemos nosotros mismos de lo que han hecho de nosotros. Si le encuentran un sentido, tienen la capacidad de agencia, la capacidad de cambio. Entonces, todo es dinámico. Si alguien les llega y les cuenta un chiste machista, pues no se rían, chavos. Es como de, güey, la neta, pues no, estuvo chido ese chiste. Entonces, ahí están generando su capacidad de agencia para cambiar este mundo y creo que nosotros lo podemos hacer mejor. Recuerden que siempre el cambio también está en uno. Entonces, con eso me quedo. Ay, qué rico, Conversación, amigo. mucha conversación. Y yo con el aquí de Sartre. Muy bien. Entonces, así como en este podcast abrimos con la pregunta ¿quién soy? Los retamos a que ustedes la comenten. ¿Quién eres? Bye, los queremos. Cámara, racita. Vamos. Recuerden Gracias. hacerse sus exámenes desde ETS. Bye.